Bueno muchachos, continuando, ¿verdad? Con el capítulo 4, vamos a hablar de elementos estáticamente indeterminados. En resistencia de materiales vamos a tener diferentes configuraciones, ¿verdad? Vamos a tener elementos que están conectados en serie o elementos que están configurados en paralelo, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Por ejemplo, si yo tengo un sistema como estos, ¿verdad? Que yo tengo dos placas. Hay que recordar que hay placas rígidas en este caso. Y tengo, no sé, por ejemplo, una carga, un elemento al interno de acá de un material. Y en las barras por acá tengo unos pasadores, unos pernos, como quieran, que tienen unas tuerquillas por acá, de igual manera por acá. Que esto es muy común de ver. Esto es una configuración de materiales en paralelo. ¿Por qué materiales en paralelo? Bueno, tengo, ¿verdad?, barras de acero en paralelo, okay, o barras de cualquier material en los extremos y una carga interna. ¿Por qué es otro elemento interno? ¿Por qué es estáticamente indeterminado? Bueno, si ustedes realizan la parte estática, por ejemplo, si yo digo a este sistema que es aluminio y estos de acá extremos son acero, ¿verdad? Cada uno tiene un área transversal respectivo, estas dos áreas transversales son iguales, idénticas, están separados de manera idéntica, entonces es simétrico el sistema, ¿verdad? A lo largo de este eje, ¿ok? Les comento, ¿verdad? El coeficiente de expansión térmica de un sistema de un aluminio es mucho mayor que el del acero. Entonces, con una misma temperatura para una misma longitud se va a expandir mucho más que un acero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que si yo simplemente le aplico a esto un cambio térmico positivo al aluminio, ¿qué va a pasar? Bueno, si yo aplico un cambio térmico al aluminio, él quiere expandirse, ¿verdad? Pero al estar compuesto, ¿verdad? O estar en un sistema compuesto por diferentes elementos, él no se va a poder elongar, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento estáticamente indeterminado por lo siguiente. Lo único que yo puedo analizar a partir de la estática es lo siguiente. La fuerza del aluminio, ¿verdad? ¿Qué hace el aluminio a la placa rígida? La fuerza del aluminio interna. En este caso, si yo hago un corte interno, ¿verdad? La misma fuerza del aluminio va a expandirme el sistema. ¿Y qué pasa con las barras? Bueno, lo que pasa con las barras es que estas van a entrar en tensión. ¿Ok? ¿Verdad? La fuerza del acero, voy a decirle la fuerza del acero. De estática lo único que podemos saber es que la fuerza del aluminio, ¿verdad?, para que esté en equilibrio tiene que ser igual a dos veces la fuerza del acero. Ok, entonces vamos a encontrar la siguiente relación. La fuerza del aluminio es igual a dos veces la fuerza del acero. ¿Verdad? Dos veces, perdón, ya les voy a ver por acá. Es igual a dos veces la fuerza del acero. Ok, pero esto no nos resuelve nada. Entonces, ¿qué ocupamos nosotros? Por ejemplo, para esta condición de elementos en paralelo, ocupamos una ecuación de compatibilidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la ecuación de compatibilidad, muchachos? Recuerden que voy a tener una condición, un diagrama de cuerpo libre, como les comentaba, y un diagrama de deformaciones. Por ejemplo, para este caso en específico, el diagrama de deformación, ¿verdad?, de este sistema, voy a suponer una parte fija, que voy a decir que este segmento es fijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, resulta ser que si yo dibujo, voy a dibujarlo del mismo color para que quede exactamente igual. Voy a decir que este es mi elemento fijo, ¿verdad? Y voy a hacer un poquito más pequeño nada más para dibujar los tres casos. Perdón. Voy a volver a dibujar el sistemilla, ¿verdad? Aquí están los extremos. Ok, las barras de los extremos. Cada una tiene un área respectiva, ¿verdad? Y tengo la parte interna. Okay, ¿qué hubiese sucedido si este sistema no está acoplado, ¿verdad? Y simplemente tengo la barra de aluminio. Bueno, yo voy a definir simplemente esta referencia, que esta es mi condición original de carga. Esta va a ser la referencia del aluminio. Y esto de acá va a ser la referencia del acero. Sin embargo, esta sección de acá siempre va a ser constante, ¿verdad? Porque es rígida, esa placa no se va a deformar. Entonces, simplemente es tener eso en consideración. Entonces, o voy a decir que es demasiado pequeña, que básicamente es despreciable. ¿Ok? Eso lo voy a decir ahorita nada más para nivel de ejemplo. Perdón. ¿Ok? Simplemente que voy a encontrar, ocupo el valor promedio de esto. ¿Ok?
para este ejemplo, ojo, no siempre es despreciable, nada más para no dibujar tanto. Ok, entonces, si yo tuviese solo el aluminio, ¿solo qué va a pasar con el aluminio? Bueno, si solo tengo el aluminio, no está acoplado a nada de ese aluminio, se va a deformar N cantidad. Esta sería la deformación térmica del aluminio. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el acero? El acero no se va a deformar porque el acero no se ha calentado, ¿verdad? El acero quedaría igual. Sin embargo, cuando yo superpongo ambos efectos, ¿verdad? ¿Qué hace el aluminio? El aluminio empuja esta placa rígida y ella a su vez va a alar a los pasadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el aluminio no se puede expandir todo, ¿verdad? Ya cuando yo dibujo esta condición completa, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el aluminio no se va a deformar todo, ¿verdad? Va a quedar algo así. Y las barras se van a elongar un poco. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. ¿Ok? Ven que en este caso solamente le apliqué el cambio térmico a la barra de aluminio para hacerlo sencillo de explicar. Entonces, vean lo que sucedió acá. Resulta ser que ¿qué pasaron con las barras de acero? Se deformaron, ¿verdad? Esta es la de la formación del acero. Y esta de acá interna va a ser la deformación del aluminio final, ¿verdad? Así como todo esto de acá. La deformación de aluminio final. Es decir, sin importar si yo lo dejé, ¿verdad? Que se cargara, después lo descargué o lo que sea. Así es como va a quedar el sistema. Yo supongo esa condición. Si ustedes analizan este sistema, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá, muchachos? Que el aluminio no se deformó completamente lo que él podía deformarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien lo retuvo, ¿verdad? Entonces, esta sección de acá, veámoslo acá. Esta sección de acá, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa sección? Fue contraída, ¿verdad? Vean acá. Se tuvo que contraer, alguien devolvió el sistema para acá, para que él quedara aquí. Y ese alguien, el responsable, fueron los pernos, ¿verdad? Que se opusieron al desplazamiento completo del aluminio, no se dieron, ¿ok? Entonces, vean esto, de nivel de estática no podemos resolver este sistema de elementos en paralelo, sin embargo, a nivel de resistencia todavía tenemos la ecuación de compatibilidad. Que, por eso les digo yo, realicemos siempre diagramas de deformación para ver cómo se comporta el sistema, porque esa ecuación de compatibilidad no es una regla de dedo, hay que primero dibujar cómo se comporta el sistema y con base en eso la encontramos. Vean acá, ¿qué sucede? Si ustedes se ponen a analizar, el acero en este caso, como yo no lo calenté, solamente está sujeto a una deformación mecánica, ¿verdad? Debido a una carga interna mecánica solamente. ¿Debido a qué? A que yo calenté el aluminio está empujando esa placa rígida, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vean que yo puedo comparar estas deformaciones, ¿cierto, muchachos? Yo puedo comparar esta deformación del acero con esta deformación del aluminio, ¿ok? Entonces, a grosso modo, yo podría decir que la deformación del aluminio en valor absoluto, ¿verdad? Positivo, es igual a la deformación del acero. Algo importante, vean que sin importar qué sucedió con el aluminio, que se elongó y después se contrajo, yo definí mi condición final como elongada. Vean que sin importar que el aluminio se elongó un montón por temperatura, pero después lo contraje, mi deformación final de igual manera sigue siendo elongación. Entonces, ¿qué quiere decir elongación? Que el signo de esto me va a dar positivo, es decir, ¿verdad? Recuerden que la elongación es cuando la longitud final es mayor a la longitud inicial, que efectivamente lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué significa? Bueno, la deformación del aluminio está compuesta por una deformación térmica, ¿verdad? Porque es lo que se elongó el sistema, más una deformación mecánica del aluminio. ¿Okay? ¿Debido a quién? A la carga interna del aluminio. Esto es igual a la deformación del acero. El acero solamente está por una deformación mecánica debido a la carga interna, ¿verdad? O a la carga que le generó el acero, el aluminio, perdón. ¿Okay? Y esto de acá, esta ecuación ya es la ecuación de compatibilidad de este sistema, de este en específico. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente analizamos. La deformación térmica del aluminio, bueno, es el delta T, ¿verdad? Que está sometido por la longitud inicial por el alfa, más la deformación mecánica. Ojo, la deformación mecánica, ¿cómo está, muchachos? Bueno, por la carga interna. ¿Cuál es la carga interna del aluminio? La fuerza del aluminio. Pero esta fuerza del aluminio, que efectivamente va a estar en compresión, entonces sería menos
la fuerza del aluminio entre, ¿verdad? Por la longitud inicial del aluminio entre el área del aluminio, o el módulo de elasticidad por el área. Y esto es igual a la carga, ¿verdad? En este caso, mecánica del acero. Sería la fuerza, ojo, algo importante. Vean que aquí yo no puedo comparar o sumar estas dos deformaciones. ¿Qué pasa si yo digo que la deformación del acero tengo que sumarla o multiplicarla por 2 porque son 2 barras? No, ¿verdad? Eso no se puede decir, porque si yo sumo este valor acá, lo que estaría diciendo es que todo esto sería la deformación del acero. Y no, es solo de una barra, muchachos. O bien, las dos barras entre sus dos áreas. ¿Ok? Recordemos que yo tengo un área acá, la divido entre la fuerza del acero. Si yo tengo dos barras, la puedo dividir entre las dos fuerzas del acero, ¿verdad? Como si estuviera unificando ese sistema. Entonces, en este caso es bastante sencillo, la fuerza del acero por el área de una barra entre el módulo de elasticidad, perdón, por la longitud de una barra entre el módulo de elasticidad por el área de una sola barra. ¿Okay? Y de aquí encontramos, bueno, de esta ecuacioncilla por acá, que tras si me disculpo, vean que yo simplemente sustituyo después que la fuerza del aluminio es tanto que la fuerza del acero o viceversa, y ya con eso encuentro las reacciones del sistema. Vean qué sencillo, esto es un elemento estáticamente indeterminado en paralelo. Ahora, esto es un pequeño ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con un elemento estáticamente indeterminado en serie? Bueno, ok, cuando yo tengo un elemento estáticamente indeterminado en serie, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, tengo una pared, tengo un cilindro con un área 1 por un módulo de elasticidad 1 y todas las condiciones, ¿verdad? Por un alfa 1. Y no sé, vamos a hacer un ejemplo un poquito más diferente. Un elemento 2 con alfa 2, área 2 y un módulo de elasticidad 2. Y una pared por acá. Y resulta ser que yo caliento todo el sistema. No sé, esto va a decir que esto es aluminio y esto es acero. ¿Ok? Y caliento todo este sistema. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Y adicional a eso, bueno, no, nada más. ¿Ok? La cuestión es que yo siempre analizo, este es un espacio, un gap, ¿verdad? Es un espacio que ustedes lo van a escuchar por ahí mucho, la palabra gap, o luz o espacio entre los elementos, que tiene un valor cualesquiera, no sé, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Resulta ser que si yo cargo este sistema, siempre compruebo rápidamente cuánto se deforma él, ¿verdad? Si logra tocar acá. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lograba tocar esta sección? No hay esfuerzos internos, ¿verdad? Si la deformación, la suma de las deformaciones térmicas del sistema es mayor al gap, entonces ¿qué va a empezar a crecer? ¿Qué va a empezar a suceder? Que ya no va a empezar a crecer, ¿verdad? No va a poder crecer más, entonces van a generarse esfuerzos internos debido a la carga térmica, ¿ok? En este caso. Entonces, simplemente se verifica, ¿verdad? Que sería la deformación térmica de este más la deformación térmica de este. Si es mayor al gap, ya entramos con reacciones, ¿ok? Entonces, la estática de este sistema es muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo un apoyo en A y un apoyo en B. Entonces, el diagrama, recuerden, dos diagramas, el estático y el de deformación. Entonces, para el estático es muy sencillo, ¿verdad? Esta fuerza R y esta misma fuerza R, ¿verdad? Porque está estático, ¿verdad? La reacción que tengo acá es igual a esta. Los esfuerzos son diferentes acá y acá son diferentes los esfuerzos, ¿verdad? Porque las áreas son diferentes. Ahora bien, bueno, esto es el diagrama estático. Lo único que encontré fue que esta reacción es igual a esta reacción y listo, y que son las mismas a lo largo del sistema. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuánto es lo más que se puede deformar este sistema? Lo más que se puede deformar, o sea, toda la deformación de este sistema es igual a ¿qué? Al gap, ¿verdad? Es decir, lo más que se puede deformar es este gap libremente. Después de ahí ya no puede deformarse más, suponiendo que el cambio de temperatura es positivo. Entonces es igual al gap. Ahora, esa deformación total está compuesta ¿por qué? Por la deformación 1 y la deformación 2, ¿verdad? Entonces, vean que ya esta es mi ecuación de compatibilidad. Es cómo se comporta este sistema geométricamente. Por eso también se conoce como ecuación geométrica. Entonces, para este caso, vean lo siguiente. La deformación total es igual a la deformación 1 más la deformación 2 del segmento 2. Y esto es igual al gap.
¿ok? Ahora, ¿qué tiene la deformación 1? Recordemos que ya nosotros analizamos cuando el sistema entra en contacto con los puntos de apoyo, ¿verdad? No es como el profe, ¿qué pasa cuando va aumentando? No, yo analizo solamente la parte ya cuando está en esta condición, ¿ok? Entonces, recordemos que si yo tengo una carga térmica y el elemento ya ustedes comprobaron que iba a entrar en contacto y que más bien se iba a formar masa, entonces ustedes tienen que analizar esa parte, ¿verdad? Ya tenemos una carga, unas reacciones, ¿verdad? Entonces, para esta sección hay que partirla en, esta es la sección 1, ¿verdad? Esta es la sección 2. ¿Qué tiene esta sección 1? Aparte de un cambio térmico, ¿verdad? Ya cuando él entra en contacto con los apoyos, que voy a tener yo también unas cargas mecánicas internas debido a que el aumento de la temperatura generó que tocara entrar en contacto estos puntos, ¿verdad? Y adicional a eso siguió aumentando la temperatura y generaron esfuerzos internos, ¿verdad? Debido al cambio térmico. Entonces, siempre cuando hay cambios térmicos, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de esfuerzos, ¿verdad? Cuando está restringido el movimiento. Entonces, la deformación total es igual a la deformación 1. ¿Qué sería la deformación 1? Sería el alfa 1, que es la deformación térmica. Voy a volverlo a escribir. Deformación térmica 1. Voy a poner acá. Esto es total. A no confundirlo con el térmico. Térmica más deformación mecánica 1 más la deformación térmica de la sección 2 más la deformación mecánica, bueno, debido a la carga mecánica en la sección 2 es igual al gap. ¿Ok? Podemos volver a escribir esta ecuación en los términos, ¿verdad? Entonces sería, la deformación térmica de la sección 1 sería alfa 1 por el mismo delta t por la longitud 1 respectiva, ¿verdad? Que esto tiene una longitud 1, esto tiene una longitud 2, más la carga interna de ese sistema. ¿Cuál sería la carga interna de acá? R, ¿verdad? Ojo, negativo menos R. ¿Por qué? Porque resulta ser que la carga interna del sistema, si yo hago un corte acá, entra, ¿verdad? Como una normal, que sería igual a menos R. Por la longitud inicial entre el área 1, longitud 1, por el módulo de elasticidad 1. Más, lo mismo para el otro segmento. Esto es alfa 2 por delta t por la longitud 2, más igual, ¿cómo está sometido el otro elemento? Igual, hago un corte acá y está en compresión con menos R por longitud 2 entre el área 2 por el módulo de elasticidad 2. Y esto es igual a el gap, ¿ok? Esta es otra configuración de esfuerzos, muchachos. Esta es otra condición. Cuando tengo elementos en serie y existe adicional a eso un gap, ¿ok? Y bueno, más adelante vamos a ver otros tipos de ejercicios, ¿verdad? Que tenemos elementos que están asociados entre ellos, ¿verdad? Paralelamente. Sin embargo, tengo elementos rígidos que los comparan, ¿verdad? O los relacionan, perdón, ¿ok? Entonces, estos serían dos tipos generales de sistemas con elementos paralelos o elementos en serie que vamos a observar. En la cátedra hay más videos, ¿verdad? De ejercicios relacionados con esto. Les agradezco montones y que tengan excelente día.